desde la distancia, el siglo XVII fue una época apasionante, un hervidero de genios de las letras, a cual más ingenioso, brillante e innovador. Con Cervantes, Shakespeare, Lope de Vega, Góngora, Quevedo y Calderón, campando por nuestros fueros al mismo tiempo, todos ahí. Eso sí, algunos como Góngora, o el que ahora del cual vamos a hablar, Francisco de Quevedo, debieron de ser tipos de trato correoso, palabra ácida y crítica pronta, prestos a retar a duelo al más pintado por un quítame allá esa hornilla. Hoy aquí, como bien lo dijimos la semana pasada, hablaremos de la vida del buscón, de Francisco Quevedo. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irvingson y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas nació en Madrid en el año 1580. Era de la familia hidalga cortesana, lo que le garantizó tener una buena educación en las universidades de Alcalá y también de Valladolid. De fuerte carácter, pronto se reveló como un fuera de serie, poseedor de una vasta cultura, doctor en teología, licenciado en artes, con amplios conocimientos de filosofía, latín, griego, hebreo, francés e italiano, y, al mismo tiempo, un hombre de acción con una incómoda propensión a verse involucrado en intrigas y confabulaciones. Todo un personaje de película, como diríamos hoy, al que no acompañaba el físico, pues era cojo, corto de vista y gordinflón. Pese a su origen familiar, Quevedo no la tuvo fácil. Se pasó la vida tratando de ganarse el favor de los poderosos, algo recomendable si se pretende una vida regalada, aunque su mordacidad y su incapacidad para cerrar la boca siempre le traicionaban. Y es que los poderosos, escúchese en este caso, reyes, condes, duques y demás, no suelen apreciarse demasiado en aquellos que solicitan sus favores, que los critiquen, aunque sea a base de copillas supuestamente anónimas. Quevedo vivió una temporada en Italia al servicio del duque de Osuna, su protector, y de ahí se vio involucrado en numerosas intrigas y misiones diplomáticas, pero cuando el duque cayó en desgracia, le arrastró consigo y sufrió prisión en varias ocasiones. Incluso llegó a estar acusado de traición por conspirar contra la monarquía en favor de Francia. Estas y otras cuitas terminaron de agraviarle el carácter, que se le tornó pesimista y desesperanzado con el futuro de la monarquía. La rivalidad con Góngora, al que tachaba de sacerdote indigno, escritor obscuro, vicioso del juego e indecente, entre otras tantas lindezas, y con el conde duque de Olivares, al que consideraba responsable de la decadencia del Imperio Español, marcó sus últimos años. Se casó en el año 1634, pero su matrimonio fue un fracaso. Murió triste, solo y amargado en Villanueva de los Infantes, en el año 1645, dejando tras de sí una extensa producción literaria. Entre sus obras destaca la novela de la vida del buscón llamado Don Pablos, el ensayo Política de Dios, Gobierno de Cristo o los volúmenes de poesía Parnaso Español y Las Tres Musas. Vamos a hacer nuestra primera pausa
para en el siguiente bloque meternos de lleno con este argumento de esta pequeña novelita. Y también hablaremos un poquito sobre sus personajes, pero antes que esto, vamos a recordarles que se pueden suscribir con nosotros en Crónicas Lunares de Zoom ahí en YouTube, y nos pueden dejar sus mensajitos también en Crónicas Lunares de Zoom en Instagram y en Facebook. Me gustaría mucho que nos siguieran también en esas plataformas. Y pues nada, recuerden que pueden compartir este audio si les gusta de algún modo en la plataforma donde ustedes nos estén escuchando de podcast. Lo pueden compartir para que pues más personas que están interesadas sobre estos temas de literatura que hacemos los días lunes de Lunay Dice y hablamos de estas recomendaciones de libros, pues también sepan un poquito más sobre esto. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con nuestro argumento y los personajes. La historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Escrita probablemente entre los años 1603 y 1615, nos presenta una novela picaresca que cuenta con las desventuras de Pablos, un bribón con pretensiones y pensamientos, como él mismo afirma, de caballero. Claro que Pablos lo tenía difícil. Su padre era un barbero ladrón y su madre una alcahueta. El muchacho, que se avergüenza de tales progenitores, se hace criado del hijo de un noble y marcha con él a estudiar a Segovia. Se alojan en casa del licenciado Domine Cabra, clérigo por Maseñas, personaje tacaño y mezquino que los mata de hambre hasta que los jóvenes deciden marcharse a Alcalá para proseguir sus estudios. Pero aquí las cosas no van mejor. Pablos es víctima de las crueles novatadas de los estudiantes. Llevada por el desengaño y la necesidad de sobrevivir, inicia su camino hacia la picaresca y comienza a engañar y a robar. Cuando recibe una carta de su tío comunicándole que su padre ha sido ajusticiado por robo y que su madre está en la cárcel por bruja, decide abandonar sus estudios. Regresa a Segovia por su herencia y después parte hacia Madrid. Por el camino se encuentra con un hidalgo arruinado que le explica las intrigas del oficio de vivir a costa de los demás, y Pablos se da buena maña en aprenderlos. Una vez en la corte se busca la vida como puede y se hace pasar por un noble hasta que es delatado y va a dar con sus huesos a la cárcel. Se ha convertido ya en un maestro de la picaresca. Así que no le resulta difícil sobornar a los carceleros y escapar. Después simula ser un rico heredero y seduce a una dama a la que pretende en matrimonio, pero sus planes se tuercen y vuelve a prisión otra vez y otra vez vuelve a escapar. El proceso de degradación de Pablos continúa imparable y tras varias peripecias y malandanzas se ve obligado a pedir limosna. Curiosamente, entonces le va bien y decide marcharse a Toledo con lo recaudado. Ahí se une a un grupo de actores y alcanza cierto éxito como actor y también escritor de comedias. Pero las cosas vuelven otra vez a complicarse cuando el dueño de la compañía es detenido. Pablos, desencantado, se marcha a Sevilla y entra en contacto con una cofradía de ladrones y estafadores. Y una noche, tras una borrachera y sin saber bien cómo, termina asesinando a unos guardias. Se libran del peligro al refugiarse en una iglesia, pero el pícaro comprende que ya no tiene otra salida que embarcarse hacia las Indias en busca de una nueva vida. Sin éxito, una vez más, pues Pablos termina diciendo: «Y fueme peor, pues nunca mejora quien muda solamente de lugar, y no de vida y de costumbres». Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para mandarles un abrazo a toda la gente de España que se toma el tiempo de descargarnos, esas personas bonitas que están ahí constantemente con nosotros
En cada programa, muchas de las personas que nos escuchan los lunes son gente de España porque les gustan estas recomendaciones de libros. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Viéndolo de un modo, El Buscón es una obra maestra, un libro que no tiene desperdicio, absorbente, cáustico, tremendamente divertido y sorprendente. Claro que como dicen aquí en México, al autor se le nota el colmillo. Quevedo, Hidalgo, al fin y al cabo, considera que la pretensión de su personaje Pablos, de convertirse o hacerse pasar por caballero, es absurda, ridícula, digna del más recato desdén. Así que se pasa todo el día dándole palazos a Pablos, humillándole cada vez que éste pretende picar un poco más alto, de lo que corresponde, claro, para que quede bien claro aquello que el caballero nace, no se hace. Sin embargo, la novela es una delicia. La comicidad de las situaciones, la agudeza de la ironía y el sarcasmo del autor, la ferocidad de la crítica social y la asombrosa maestría en el dominio del lenguaje convirtieron la lectura en una continua sorpresa. Ya desde la primera línea se observa esa mordacidad de Quevedo al retratar las aspiraciones de sus personajes en una simple frase, que dice así, como cuando Pablo se describe a su padre. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía, es cosa para creer. El estilo de Quevedo es conciso, con abundante uso de elipsis y frecuente juego de palabras. Trata a sus personajes sin aplomo de simpatía, con una crudeza que raya en frecuencias en ciertas caricaturas, como cuando describe grotescamente al Dómine Cabra en un pasaje que se ha hecho famoso, que dice así: él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y obscuros que era un buen sitio el suyo para tientas de mercaderes. Quevedo fue un virtuoso de la lengua, un autor clave para entender el barroco, claro, y también un poeta de notable profundidad. Le debemos las páginas más duras y burlescas de la literatura española, pero también la poesía de tremenda intensidad e incluso tratados morales de talla considerable. De Quevedo se cuentan anécdotas por docena, pues el ingenioso del personaje daba mucho a qué hablar. Quizás la más famosa sea la que afirma que un día don Francisco apostó con sus amigos una buena suma de dinero a que era capaz de echarle en la cara a la reina, que era coja, defecto que por cierto compartía con el propio Quevedo. Y poco tiempo después, el poeta fue invitado a la corte y se presentó con 2 flores, una rosa y un clavel. Cuando fue a saludar a la reina, se las ofreció mientras le decía: entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Con lo que ganó la apuesta. La animadversión entre Góngora y Quevedo fue adquiriendo con los años proporciones dramáticas. Siendo ya Góngora anciano, enfermo y bastante pobre, Quevedo compró la casa en la que vivía en la calle madrileña del Santo Niño de Jesús solo para darle el gustazo de desahuciarle. No contento con eso, escribió en el interior de aquella vivienda una letrilla que dice así: para perfumarla
y desgongolarla, de vapores tan crasos, quemó como patillas garcilazos.